Damos esto si la fuente de la cual usted y yo nos estamos suministrando es Dios. Lo que Dios nos da no termina. Lo que Dios nos da no termina. Si Dios te dio el matrimonio, ese matrimonio va a prevalecer. Si Dios te dio el negocio, ese negocio va a permanecer. Si Dios te dio un ministerio, ese ministerio va a permanecer. Yo no creo que lo que Dios te dio, el diablo te lo pueda quitar. Yo no creo que lo que Dios te dio se termine. No, porque si se termina, no vino de Dios. Con el tema, 3 realidades. Repito, 3 realidades. Para poner en contexto este sermón que quiero traer en esta tarde, es importante nosotros hablar acerca de lo que es realidad o realidades. La realidad son circunstancias, son momentos que vivimos, son momentos de crisis y momentos de situaciones adversas. Cuando hablamos de realidades, gloria al Señor, estamos hablando del presente, de ese presente crudo que estamos viviendo, de ese presente catastrófico, de ese presente que nos produce dolor y tristeza. De eso estamos hablando cuando hablamos de realidad. El texto que nosotros leímos, Romanos capítulo 15, versículo 4, el apóstol Pablo dice allí que las cosas que se escribieron para enseñanza nuestra se escribieron. En pocas palabras, todas las escrituras, las historias bíblicas, todo lo que podemos ver en la palabra de Dios plasmada, se escribieron para que nosotros aprendamos algo de cada una de esas historias. No son simple historias literarias, no son escritos literarios, no son obras de arte o no son obras poéticas. Son enseñanzas o testimonios de personas que tuvieron una experiencia con Dios, que Dios operó en su vida de una manera sobrenatural. Y hay tres historias, las cuales yo quiero mencionar en esta tarde. Una de ellas se encuentra en Primera de Reyes, su capítulo 17, versículo 12. Dice así, y versículo 12 en adelante. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puño de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogí 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Aquí hay una historia de una mujer llamada, gloria al Señor, la viuda de Sarepta. Esta mujer, yo creo que la mayoría conoce la historia de esta mujer, pero tú necesitas saber que la circunstancia o la situación que estaba viviendo esta mujer no era una situación fácil, era una situación crítica. La mayoría saben que en la situación o en el punto geográfico que vivía, en el tiempo que vivía esta mujer estaba atravesando por una sequía extraordinaria, por una sequía que fue producto de una palabra de un profeta llamado Elías. Y todos sabemos que esta mujer, según la historia, esta mujer estaba viviendo un momento crítico donde estaba recogiendo leña para cocer un pan, comérselo ella y su hijo y echarse a morir. Pero Dios le da una palabra a un profeta llamado Elías y le dice, ve a Sarepta de Sidón, allí yo tengo una viuda que te va a sustentar. Para no mencionarte la misma historia que la mayoría sabemos, lo que quiero resaltar es que ser viuda en ese lugar, en ese tiempo, era algo tanto difícil, gloria al Señor. Era algo tanto difícil porque una viuda se valía de dos tipos de personas. Se valía del esposo o se valía de los hijos. Y esta mujer era viuda y estaba a punto de morir porque no tenía más nada que comer, gloria al Señor. Y esto es interesante porque la mayoría de los que están escuchando esta transmisión saben que Dios lo ha librado de muchas situaciones similares. Otros quizás no del mismo modo que esta mujer, pero todos hemos salido de una crisis a nivel mundial, de una crisis donde muchos no teníamos que comer, donde cuando comenzó la pandemia la mayoría no sabían cómo se iban a sustentar. Algunos perdieron su trabajo, algunos perdieron, gloria al Señor, el sustento diario. Y así mismo como Dios mandó a este profeta para que pudiera plantar una palabra que cambiara la existencia de esta mujer, así mismo Dios, aleluya, ha enviado profetas, ha enviado hombres de Dios
para tu casa, para que también tú puedas salir de esa crisis. Esta mujer pudo salir de esta crisis a través de este profeta. Y no quiero terminar esto sin dejar de mencionar a una mujer que yo también le llamo, gloria a Dios, la viuda de los profetas. A esta mujer yo le puse este nombre. ¿Por qué? Porque esta mujer se acerca a otro profeta influyente de su tiempo llamado Eliseo. Esta mujer, que le llamo la viuda de los profetas, estaba pasando por una situación de deuda muy fuerte. Y la situación de deuda era que si no pagaba la deuda que dejó su esposo, le iban a quitar a sus hijos. No sé cuántos saben que los acreedores eran cobradores, gloria al Señor. Y en aquel entonces el que no podía pagar la deuda que tenía pendiente, la ley amparaba que le quitaran los hijos. Y esta mujer, aparte de que era viuda, también, gloria al Señor, tenía una deuda y le querían quitar sus hijos. Según la historia profunda de esto, o estudios profundos, dicen que el esposo de esta mujer era Abdías. Abdías fue el tipo que guardó los profetas de 50 y 50 en el tiempo de Acab y Jezabel. Este Abdías, según la historia, se dice que ese dinero que cogió prestado era para poder sustentar a esos profetas que él tenía oculto, gloria a Dios. Y esta mujer está atravesando por esta situación. Y el profeta le hace una pregunta, le dice, dime, ¿qué tienes? ¿Qué tienes en tu casa? Ella dice, no tengo nada, pero después se recordó y dijo, yo tengo, gloria al Señor, yo tengo un poquito de aceite en una tinaja. Yo tengo un poquito de aceite en una vasija, gloria a Dios. Hermanos, es necesario que entendamos esto. Esta mujer, gloria a Dios, estaba viviendo un momento crítico, estaba viviendo un momento difícil. Pero el profeta, aún con lo que ella tenía, el profeta le dijo, ¿qué tienes? Tengo aceite. Entonces ve, busca vasija prestada, gloria a Dios, y comienza a llenar de esa vasija. Yo parafraseando, ¿qué aprendo, pastor, con esto? ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza de esta mujer, mis hermanos, la enseñanza que esta mujer estaba teniendo un momento por así decirlo, de turbación, un momento donde no sabía qué hacer. Hermano, imagínese, ser viuda en ese tiempo, como ya dije de la mujer de Sarepta, ser viuda en ese tiempo era ser una persona desamparada, era ser una persona donde no tenía cómo sustentarse porque dependía del esposo o dependía del hijo, gloria al Señor. También en la Biblia hay algunos pasajes donde Dios manda al pueblo que no desamparen a las viudas, pero aún así no todas corrían con la misma suerte, no todas tenían el amparo del pueblo, porque en algunos casos ellos la desatendían, en buen dominicano, gloria al Señor. Pero ¿qué pasa con esta mujer, pastor? ¿Qué aprendo yo con esto? Hay varias cosas que nosotros podemos aprender a través de la historia de esta mujer que yo le llamo la viuda de los profetas. Lo primero es que el profeta le dice, ¿qué tienes? Gloria al Señor. Y yo, en calidad de profeta y de predicador en esta tarde, te pregunto, ¿qué tienes? Tienes una crisis, pero ¿qué tienes en tu casa? Dime, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Si me dirías, no tengo nada, déjame decirte que siempre hay algo. Hay algo que Dios puede usar en tu casa para glorificarte. Siempre habrá algo de lo que Dios va a tomar para moverse de manera especial. ¿Y qué tenía esta mujer? Tenía aceite. Y el profeta le dice, ve donde tus vecinos y busca vasija prestada, gloria al Señor, no pocas. En otras palabras, busca muchas, porque el milagro va a fluir, el milagro va a crecer, gloria al Señor. Pastor, pero ¿qué significa eso? Esto significa que yo he escuchado por mucho tiempo a muchos predicadores hablar de esta historia, pero a poco he escuchado hablar de algo que te voy a decir en breve. Y lo que te quiero decir es que esta mujer, si tú analizas la historia, te das cuenta que esta mujer comenzó como una mujer endeudada, comenzó como una mujer que tenía deuda, comenzó como una mujer, o mejor dicho, la historia comienza que esta mujer tenía deudas, que a esta mujer le iban a quitar los hijos, que esta mujer no tenía cómo pagar, gloria al Señor, tuvo que acudir al profeta, y la mayoría han hablado acerca de cómo el desarrollo de esta historia y cómo la mujer vivió. Pero lo interesante de
esto, hermano, es que quiero que tú entiendas. Esta mujer comenzó como una mujer que debía, pero terminó como una empresaria. Aleluya. Esta mujer comenzó, gloria a Dios, como alguien que tiene una deuda, pero terminó como empresaria. ¿Por qué, pastor? Explíqueme, ¿cómo que terminó como empresaria? Terminó como empresaria porque el profeta le dijo, cuando reúna todo, véndelo, y gloria al Señor, y de lo que tú vendas, paga la deuda. En otras palabras, sin darse cuenta, gloria al Señor, esta mujer comenzó como alguien que debía, o como alguien que no tenía con qué pagar la deuda que tenía pendiente, pero terminó como empresaria. Y esta es la palabra que tengo para muchos de los que nos están escuchando, gloria a Dios. Posiblemente en este momento tú estás como alguien, gloria al Señor, que no tiene cómo subsistir, como alguien que no tiene cómo enfrentarte a las necesidades de la vida, gloria a Dios. Pero tengo noticias de parte de Dios. Tú vas a terminar como nunca te lo imaginaste, vas a terminar como nunca lo pensaste, gloria a Dios. Empezaste sin nada y terminarás con mucho, porque probablemente tú seas la próxima empresaria que Dios va a levantar en tu pueblo, en tu lugar, en el lugar donde estás, en tu nación, gloria a Dios, o en tu ciudad o en tu barrio. Probablemente comenzaste, gloria a Dios, sin nada y terminarás con mucho. Terminarás como empresaria como esta mujer. Esta mujer comenzó sin nada. No sabía cómo sustentarse. Y yo puedo ver, gloria al Señor, puedo percibir, el Espíritu de Dios me hace saber que hay personas que tienen deuda fuertemente. Pastor, pero es un cliché. Todo el mundo tiene deuda, sí. Pero no a todo el mundo la deuda lo turba. No todo el mundo la deuda lo lleva al borde de la muerte, no la lleva al borde de la depresión. Y puedo ver personas, gloria al Señor, que quizás no saben cómo van a salir del problema que tienen, que quizás no saben cómo es que Dios va a hacer la obra, gloria al Señor. Pero te quiero decir que así mismo como le pasó a esta mujer, te puede pasar a ti. Así mismo como le pasó a la viuda de Sarepta, que no tenía, que el último pan que tenía o el último bocado de comida que tenía para ella y su hijo, y echarse a morir. Probablemente en tu casa hay escasez, probablemente en tu casa, gloria al Señor, hay deuda, probablemente, gloria al Señor, en tu casa hay momentos difíciles. Quizás tu caso es como este, o quizás quizás diferente, gloria a Dios. Pero te quiero decir, gloria al nombre del Señor, que Dios puede hacer como hizo con estas dos mujeres. No solamente le hablo a las mujeres, también le hablo a los hombres, porque los hombres también tienden a endeudarse y a veces no saben cómo lidiar con las deudas, a veces no saben cómo enfrentar las deudas. Pero te quiero decir que el Dios Todopoderoso, el Insof, el Dios infinito, puede traerle, puede hacer de la nada, hacerlo todo, gloria a Dios. Y yo creo que se va a cumplir lo que dice Pablo, que Dios llama a lo que no es como si fuese en tu vida, gloria a Dios. Quizá tu actualidad no es de bendición, quizá tu actualidad no es de riquezas, pero tengo palabra para ti de parte de Dios, aleluya. El Dios del infinito puede obrar en tu situación, el Dios del infinito puede traer milagros a tu vida. Esto no es una hora de milagros. Yo no sé si tú crees en los milagros, pero el Dios que hace posible lo imposible lo puede hacer contigo. Aleluya. El Dios de lo imposible lo puede hacer contigo. Hay una mujer llamada la Tsunamita. Esta mujer lo tenía todo. Todo lo tenía, nada le faltaba. El esposo era un empresario. El esposo era un agricultor. Esta mujer tenía influencia, era importante en su comunidad. Pero a ella le faltaba algo. A ella le faltaba un hijo. Y el profeta, gloria al Señor, todos conocen la historia, por eso no la estoy mencionando, porque todos la conocen. Pero quiero ir a la esencia de la palabra. Aleluya. Esta mujer no tenía hijo. Fíjese, hay personas en esta vida, para parafrasear y para que usted tenga una idea, que lo tienen todo. Hay empresarios, hay ricos, millonarios que lo tienen todo, pero en su vida le falta algo. Usted no se imagina las mujeres que desean tener hijos y no pueden. Usted no se imagina los hombres que desean tener una familia y no pueden. Así mismo como la viuda de Sarepta, gloria al Señor, y como la viuda de los profetas, que cada una tenía un problema distinto, pero Dios obró a favor de ellas, porque Dios las ama. Esta mujer, que es importante, la Tsunamita, gloria al Señor,
Esta mujer que nada le faltaba, tenía influencia social, tenía influencia militar, tenía dinero, miren, no pasaba hambre, nada le faltaba, gloria al Señor, pero no tenía hijo. Yo quiero que usted entienda que en el tiempo de esta mujer no tener un hijo era considerado como una maldición, era considerado como una vergüenza, como una afrenta, gloria al Señor. Porque entendían que no tener hijos era un castigo por algún pecado que había cometido, por algo que no estaba bien delante de Dios en ella. Aleluya. Y esta mujer, para uno imaginarse y ponerse los zapatos o en el lugar de esta mujer, probablemente esta mujer, duró muchas noches llorando amargamente, estaba turbada, estaba desahuciada, ya no creía que podía tener un hijo. A ti te hablo, hombre y mujer, que espera un hijo o que espera que Dios obre en tu vida de una forma u otra. Probablemente tu situación sea la misma o sea diferente, pero quiero decirte que Dios te tiene pendiente. Dios sabe por lo que estás pasando. Dios sabe lo que estás viviendo. Dios sabe la situación en la que tú te estás enfrentando ahora mismo. Así mismo como el profeta Eliseo mandó a Giesi a que averiguara qué le faltaba a esta mujer. Y Giesi llega con la noticia de que le faltaba un hijo. La palabra profética que le declaró el profeta a esta mujer era que en esa misma fecha del año que viene iba a tener un hijo. Todos saben la historia y no quiero alargar la historia porque esto es algo conocido. Pero la esencia de esto, hermanos queridos, hay 3 palabras proféticas que Dios me dio. 3 palabras proféticas que conectan con esto que estoy hablando. La primera es, escuche bien, escuche atentamente. La primera es, Dios usará de lo que tú tienes. Dios usará lo que tú tienes. Si tú no sabes cómo empezar, si tú no sabes cómo terminar, cómo empezar, gloria al Señor, cómo culminar ese ciclo de tristeza, de deuda, de frustración, de problema, tú tienes la clave. Dios usará lo que tú tienes. Y eso me pone a pensar y me lleva a lo que Dios le dijo a Moisés. Cuando se estaba enfrentando, cuando se vio enfrente del Mar Rojo y detrás venía el ejército del faraón, Moisés le pregunta a Dios: Señor, ¿qué hago? Dios le dice: ¿qué es lo que me preguntas a mí? Dile al pueblo que marche. Dile al pueblo que marche, Moisés. Dile al pueblo que siga, que no se detenga. Dile al pueblo que no detenga, gloria al Señor, sus pies, que sigan caminando. Y quizás tú dirías: pero Dios mío, ¿cómo voy a caminar? Hay un mar delante de mí. El asunto no es que cómo va a caminar. El asunto no es que tu realidad te dice otra cosa. Óyeme, la palabra de Dios rompe tu realidad. La palabra rompe tu realidad. No hay realidad que se detenga a la palabra de Dios. Y esto mismo te digo: Dios usará lo que tú tienes. Muchas veces buscamos la solución en otros. Queremos que venga un profeta que me ministre. Queremos que el pastor nos ponga la mano. Queremos que el evangelista internacional, el evangelista de fuego, ore por mí para que Dios me ayude en la situación que estoy pasando. Pero te tengo noticia: la clave la tienes tú. La clave está dentro de ti. ¿Cómo así? Sí, el potencial está en ti. Tú eres el profeta oculto que todavía no ha nacido. Tú eres el profeta oculto que todavía no se ha manifestado. Tú eres el profeta que necesitas, gloria al Señor, que le hable a tu situación. No esperes que venga el pastor ni el profeta. Háblale tú mismo a tu situación. Haz como le dijo Eliseo a esta mujer: ¿qué tienes en tu casa? Tengo aceite. Pues tú tienes unción. Aceite representa unción. Tú tienes unción, sí. La unción está dentro de ti. La unción está en tu casa. Eso es tan difícil de entender. La unción no está en otro lugar. La unción no está afuera. La unción está dentro de ti. Robert, la unción está dentro de ti.
La unción está dentro de ti, no está en otro lado. Aleluya. Esa es la primera palabra profética para ti, oyente. Dios usará lo que tú tienes. La segunda palabra es que lo que tú tienes no va a escasear. Lo que tienes no va a caducar. Lo que hay en ti de parte de Dios, lo que Dios te ha dado no se va a exterminar. Aleluya. Lo que Dios te dio no se va a exterminar. Óigame, la fuente que te lo dio es una fuente inagotable. Porque es como Jesús le dijo a la samaritana. ¿Qué Jesús le dijo a la samaritana? Si tú bebieras del agua que yo te doy, no volverás a tener sed jamás. Hermanos, entendamos esto. Si la fuente de la cual usted y yo nos estamos suministrando es Dios, lo que Dios nos da no termina. Lo que Dios nos da no termina. Si Dios te dio el matrimonio, ese matrimonio va a prevalecer. Si Dios te dio el negocio, ese negocio va a permanecer. Si Dios te dio un ministerio, ese ministerio va a permanecer. Yo no creo que lo que Dios te dio, el diablo te lo pueda quitar. Yo no creo que lo que Dios te dio se termine. No, porque si se termina, no vino de Dios. Si se termina, no vino de Dios. Lo que Dios da, permanece. Lo que Dios te da, permanece. Si tú me pides a mí, yo te daré de un agua que salta para vida eterna y no volverás a tener sed jamás. Hermano, si tienes sed y has seguido al Dios de Israel, has creído en los méritos de Jesús de Nazaret, déjame decirte que si tienes sed todavía es porque no has conectado con esa fuente de vida. La tercera palabra profética es que Dios, lo que Él te da, no muere. ¿Cómo así? Cuando Dios te da algo, eso que Dios te dio no termina. Porque Dios, como dije en breves minutos, lo que Él te da no termina. Lo que Dios te da no termina. Así como esta mujer, esta mujer esta tsunamita tuvo un hijo y ese hijo murió y resucitó. En un momento podemos ver que esta mujer, en el momento que este niño murió, me imagino que el nivel de conciencia que tenía esta mujer era un nivel tan grande que en vez de quejarse delante de su esposo de que se había muerto su hijo, tomó una actitud, y la actitud que tomó fue ir donde el profeta. ¿Qué significa esto, pastor? Que cuando tú sientas que tu ministerio se está acabando, cuando tú sientas que tu ministerio ya no tiene influencia, que tu ministerio se está desgastando, ve a donde te lo dieron. Aleluya. Ve al lugar donde te declararon la palabra. Vuelve a donde te plantaron la palabra. Bendito sea Dios. Vuelve al lugar donde se te otorgó ese ministerio. Esta mujer volvió y fue donde el profeta, quien le había dado la palabra. El profeta que le dio la palabra, ella fue donde él y le dijo: pero no me haga esto a mí, en buen dominicano, para que te entienda. ¿Qué nos sorprende de esto? Aleluya. Es que, y mire, esto que yo le digo, hermano, no simplemente yo me baso a la historia, a lo que dice la Biblia. Porque para usted conectar con esta palabra, usted tiene que vivirlo. En un momento determinado de mi vida, en un momento difícil de turbación, yo tengo un niño de 5 meses de nacido. Y mi hijo, gloria al Señor, tuvimos que sacarlo por emergencia, porque él es intolerante a la lactosa y la leche que se tomó le hizo daño. El niño se estaba deshidratando. Al igual que mi esposa, yo estaba un poquito turbado porque mi primer hijo, nunca había tenido una experiencia. Y mientras nosotros nos trasladamos al centro médico para que lo traten, gloria al Señor,
Mientras yo veo a mi niño, gloria al Señor, que le están... Lo que Dios te da no muere. Y yo sé por qué te digo esto. Porque en ese momento yo pensé que mi hijo, gloria al Señor, estaba muy mal de salud. Pero Dios me sorprendió con esta palabra y me dijo, lo que yo doy no muere. Yo sé lo que voy a hacer contigo y tu familia. Dios sabe lo que Él va a hacer contigo y tu familia. Dios sabe el destino que escribió para ti, aleluya. Dios conoce el diseño de tu familia y de tu vida, aleluya. Quizás tú crees que lo que Dios te dio, la bendición. Hermano, mire, el proverbista dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Lo que Dios te da, eso es para que tú lo expandas, es para que ellos mismos se expandan, gloria al Señor. No muere, y yo quiero que tú entiendas esto. Lo que Él te da no muere. No muere y no va a morir, porque fue Dios que te lo dio. Ahora, si Dios no te lo